Bien, mis hermanos, el día de hoy, pues, el Señor nos ha permitido nuevamente estar delante de Él para poder, el tiempo que ya tuvimos de hacer memoria de nuestro Señor y Salvador. Y ahora viene el tiempo en el cual Él va a hablar a su pueblo a través de su palabra. ¿Algunos de ustedes se acuerdan la última vez que pudimos estudiar de lo que estamos estudiando? ¿Qué pudimos ver? Hace como 20 días que el Señor también me dio la oportunidad de poder estar aquí frente a ustedes. ¿Alguno recuerda de qué tema vimos? Estamos hablando acerca de Apocalipsis, ¿recuerdan? ¿Sí? Vimos el mensaje a la primera iglesia. ¿Sí recuerdan? Éfeso, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Bien, Silvia, está atenta. Y lo que más resaltaba del mensaje a la iglesia de Éfeso es que Dios le hablaba a su iglesia diciendo que, muy bien, entonces sí estaban atentos, habían olvidado acerca del primer amor. Y concluíamos que, ¿qué significaba olvidar ese primer amor? Era darle toda la potestad y preeminencia a Dios en nuestras vidas. Eso es olvidar el primer amor. Cuando yo empiezo a tomar decisiones, a actuar sin pedir la dirección de Dios. Eso es parte o principalmente olvidar el primer amor. Cuando hay lugares en mi corazón que no le pertenecen a Él. Hay bodegas en mi corazón que Él no tiene acceso. Eso hace parte de olvidar el primer amor. Porque mi vida no debe tener bodegas en donde Dios no pueda entrar. Él conoce todo lo que yo soy, es real. Como un libro abierto soy para Dios. Sin embargo, yo decido las áreas de mi vida en las que Él no entra y en las que yo decido. Eso es prácticamente olvidar el primer amor. Y hermanos, se empieza por algo mínimo. Nunca se empieza por cosas grandes. Por algo muy mínimo se empieza. Y algo tan mínimo como olvidar dar gracias a Dios por un nuevo día. Es una costumbre buena, es una costumbre agradable y es una costumbre sana. Cuando mis ojos se abren todos los días, lo primero que hago es dar gracias a Dios por un día más de vida. Son cosas mínimas, hermanos, pero por ahí se empieza. Entonces, hoy vamos a ver acerca de otro mensaje que Dios da a otra iglesia. Y los invito a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Y es el mensaje a la iglesia de Sardis. Bien. Bueno, varones, hoy los voy a tener ahí en la mira, entonces estén muy atentos, los varones, para que me puedan estar colaborando. Mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, agradecidos contigo estamos en esta mañana, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque en ella tú nos muestras, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, Padre Santo, en aquellas cosas de mi vida en las cuales te estoy fallando. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la libertad, la plena y total libertad que tú nos das de abrir tu palabra y poder meditar en ella. Gracias por este tiempo. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando cada momento de esta enseñanza. Que tú estés hablando a tu iglesia a través de tu palabra, Señor Dios. Que no haya palabra de hombre ni sentimiento de hombre alguno en este tiempo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente el Señor escribe a su iglesia y como decíamos hace un tiempo atrás, un momento atrás, somos un libro abierto para Él. Nadie nos conoce mejor que Dios. Yo puedo delante de todos ustedes aparentar que soy alguien muy bueno, que no tengo defectos, que hablo muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Afuera puedo ser otra persona, pero solo Dios conoce realmente quién es Francisco aquí en su casa, en el trabajo y fuera del trabajo. Cómo se comporta cada día. Dios nos conoce tal y como somos. Para Él somos un libro abierto y por eso Dios, conociendo lo que estaba pasando en esta iglesia de Sardis, les dice claramente, prácticamente les está diciendo, son una iglesia de apariencia. Porque creen y se muestran como si estuvieran vivos, pero realmente están muertos para Dios. Espiritualmente ellos están fallándole a Dios. Pero delante de mucha gente, delante de quienes los rodean, se muestran como una iglesia viva. Incluso ellos han llegado a creer que están bien, que están vivos, que están sirviéndole fielmente a Dios. Pero es una gran mentira. Y el Señor aquí los confronta claramente y les dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros tomamos ese mismo ejemplo de la iglesia de Sardis. En mi vida, yo puedo estar mostrándome delante de mucha gente como el más espiritual, como el más ferviente, como aquellos fariseos a los cuales Dios tanto señalaba. Cuando se los encontraba frente a frente, Jesús y les decía hipócritas a aquellos fariseos, porque se alardeaban delante de toda la gente de cuánto oraban, de cuán conocedores eran de la palabra de Dios. Pero realmente eran sepulcros blanqueados, les dice el Señor. Sus vidas espirituales estaban huecas. Sí, mucho conocimiento, muchas cosas de la ley, pero realmente cuando debían actuar, debían hablar, nada de eso valía. Solamente se dedicaban enfrente de la gente a señalar, a criticar y a hacerse ver cuán perfectos eran ellos. Y por eso el Señor siempre los confrontaba. Nosotros en nuestra vida a veces aparentamos lo mismo. Nos da miedo mostrarnos ante nuestros hermanos que también fallamos, que somos imperfectos. Que Francisco, hay días en que realmente quiere todo menos hablar con Dios. Hermanos, les está hablando a alguien que realmente ha sucedido muchas veces en su vida eso. Hay muchos días en que todo lo que quiere Francisco es hacer menos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Francisco se deja cargar con situaciones del trabajo, situaciones en su hogar, incluso, hermanos, situaciones de la misma iglesia.
Ustedes dirán, ¿cómo así que cargarse con cosas de la iglesia? Cuando la palabra de Dios nos dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo, es real. Cuando uno de nuestros miembros está mal, los otros se afectan. ¿Qué sucede cuando, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha sufrido de una uña encarnada o que se le cae una uña del pie o de la mano? La uña se dice que es algo que crece, pero que si usted la dobla no le duele, no le duele su uña. Incluso la parte de afuera usted puede atravesarla con un alfiler y no le duele. Pero sí es algo que sirve porque protege la membrana de su dedo. Cuando usted deja de tener esa uña, su dedo queda expuesto y si lo toca, esa membrana a usted le va a doler. Entonces sirve la uña. Hermanos, al igual que como esta uña, cada uno de nosotros como miembros de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, es importante. Muy importante. Nunca pensemos que solamente tiene valor el que se para a enseñar o el que se para a cantar. No. Para Cristo Jesús, cada miembro de la iglesia es sumamente importante. Por ende, cuando uno está mal, realmente el otro se duele. Y allí es cuando nosotros a veces también tendemos a cargarnos con situaciones de la iglesia. Porque me duele ver a mi hermano mal o afectado. Eso, hermano, conlleva a que si nosotros todos los días no vamos en oración a Dios por lo que día tras día sucede en nuestras vidas, podemos caer en ese error de querer algún día hacer todo menos orarle a Dios. Porque estoy cansado, porque estoy cargado, porque me agobio. La iglesia en Sardis, ellos habían empezado por ahí y no se habían dado cuenta en qué momento estaban. Por eso, Dios envía a este varón, Juan, a que los confronte y les diga, pilas, ustedes tienen apariencia espiritual. Se muestran muy bien, muy firmes, pero sus cimientos se están desquebrajando y están mal. Averigüé algo acerca de la iglesia de Sardis. Esta iglesia era una iglesia que estaba ubicada en un lugar muy estratégico, el cual casi nadie podía llegar a ella o penetrar, hablando de si querían invadirla o conquistar este territorio. Uno de los reyes de Sardis hizo, confrontó y, ¿cómo es la palabra? O sea, le dijo al rey de Persia, Ciro, que ni siquiera ellos podían conquistarlos. Reto, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Realmente no podían entrar. Sin embargo, uno de los enviados por Ciro de Persia tuvo paciencia y día tras día estuvo cerca de Sardis, rodeaba el territorio y estuvo pendiente día tras día. Una noche, uno de los vigilantes dejó caer uno de sus cascos y cuando fue a recoger el casco, reveló a esa persona la única forma que había de entrar allí y era una zanja muy delgada. Cuando esta persona se percató de lo que había hecho el guardia, entonces informó al ejército de Persia y de esa forma fue que el ejército invadió el territorio de Sardis. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? ¿Y por qué quiero poner este ejemplo? Eso mismo ocurre en nuestras vidas. Hay pequeñas grietas espirituales en mi vida, las cuales yo estoy dejando ahí. Y son grietas que están tomando cada vez más espacio. La iglesia de Sardis creía que era impenetrable el territorio. Por ende, ellos se relajaron.
Incluso los guardias se relajaban, no estaban alertas. Y eso fue lo que conllevó con ellos. Una pequeña grieta los llevó a ser conquistados. En Ezequiel capítulo 33 nos habla acerca de el atalaya. Vamos a Ezequiel capítulo 33, por favor. Es de allá. ¿De dónde? De allá también. ¿De allá de la sala? Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, por favor. Ezequiel 33, 1 al 10. Entonces, colabóreme con la lectura, Kevin, por favor. Sí, señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él quiere venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa. Y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, y a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Gracias, Kevin. Ahí claramente nos habla acerca de la función que Dios da a la atalaya, hermanos. Le da una función clara. Le dice: esté vigilante, esté alerta, no se duerma, esté pendiente. Le da varias misiones a la atalaya y claramente le describe y le dice: si tú avisas y el impío no oye, no pasa nada. Él morirá por su pecado. También le da otra opción, le dice: si ves que viene el enemigo y tú no avisas, su sangre será sobre ti, le dice a la atalaya. Y más adelante leemos claramente también lo que nosotros debemos hacer, hermanos, y que probablemente la iglesia de Sardis lo había olvidado: hablar las buenas nuevas de salvación. Hablar. Hermanos, no quiero que se molesten, no estoy hablando de nosotros como iglesia, pero Sardis probablemente ya estaba acostumbrada sencillamente a hacer todos los días lo mismo. Voy a la iglesia, escucho el mensaje, me vuelvo para mi casa. Voy a la iglesia, escucho el mensaje, me vuelvo para mi casa. Y cada vez lo hacía así. Pero ¿qué pasaba en su vida diaria? ¿Qué hacía en su casa? ¿Cuánto se estaba edificando en su hogar? ¿Cómo venía cada cierta
tiempo que se congregaban o asistían. Venían de lo que había oído hace 8 días y ya, no más. De lo que oí hace 8 días, ya con eso me bastó la semana. Y empezaron las grietas espirituales. ¿Y esas grietas con qué empezó a llenarlas Francisco? Con televisión, con internet, con todo, hermanos. Pero Francisco solo abre la Biblia cada 8 días. Y esas grietas espirituales empezaron a abrirse cada vez más. Hasta el punto de que Francisco se siguió creyendo que estaba vivo, pero Dios le está diciendo, estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Y solo estás viviendo de apariencias, de nada más. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo los atalayas que Dios quiere que seamos? ¿Cuánto estamos hablando a los que nos rodean acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida? Mire, hermanos, no les estoy diciendo que esta iglesia debe tener un número exagerado y debe estar llena de gente nueva. No, no ese es el hecho, hermanos. Aunque si Dios en su voluntad sí lo quiere, gloria a Dios. Pero lo más importante es que hablemos. Hay mucha gente afuera que está perdida. Y nosotros somos enviados, somos atalayas de Dios. Y Dios nos dice claramente, hablen de lo que yo he hecho en sus vidas. Hablen, no se queden callados. Volvamos a Apocalipsis, por favor. Allí donde estábamos, Apocalipsis capítulo 3. Y leamos lo que dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ustedes se han imaginado, hermanos, la escena. Dios dice, vendré sobre ti como ladrón. ¿En qué escena Dios me va a encontrar a mí? Cuando Él venga. Si yo sigo mi vida como la estoy siguiendo. ¿Se han imaginado alguna vez eso? Yo sí. Yo sí me lo he imaginado. ¿Qué pasaría cuando Dios venga y cómo me va a encontrar a mí? ¿En qué situación me va a encontrar a mí en el momento en que Él venga? Yo lo he pensado. Y ese es uno de los motivos por los cuales Dios primeramente me habló a mí con este mensaje. Porque delante de ustedes, y nunca voy a cesar de decirlos, está un pecador mucho peor que cualquiera de ustedes. Delante de ustedes no hay un hombre perfecto. Hay un hombre también rescatado, redimido y que falla a diario. No es un hombre perfecto, no tiene ningún mérito, ni busca ser perfecto. Realmente, hermanos, muchos de nosotros queremos o pensamos que estamos buscando la perfección y es una gran mentira. Porque día a día no buscamos a Dios, no le glorificamos a Él. No somos estandarte en mi trabajo. No soy un estandarte ni siquiera en mi iglesia, en la iglesia de Dios, donde me congrego. No soy un estandarte. No reflejo a Cristo Jesús en mi vida. Y esas son las cosas, hermanos, por las cuales Dios necesita
que nosotros realmente dejemos de pensar en lo que yo quiero o lo que yo anhelo y más bien pensemos en lo que yo deseo que Dios haga en mí. Cuando realmente el yo se ignora, realmente Dios empieza a actuar. Cuando el yo baja. En el versículo 4, el Señor Jesús también habla algo muy claro. Dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Quiero traer a contexto otra cosa más que averigüé acerca de Sardis. En Sardis había 3 cosas las cuales aumentaban o era muy buena su economía. 1, había oro. Había oro. 2, eran muy buenos en la producción de lana, ovejas, en la producción de lana. Y 3, eran buenos también en la producción de tintes para esa lana. ¿A qué traigo a contexto con esto? Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, sin tacha y sin mancha, es comparado con esas ovejas de piel de lana blanca. Hay 2 tipos de ovejas. Las ovejas de cara roja, que son las que producen la lana blanca, totalmente blanca. Y las ovejas de cara manchada, que producen lana pero con manchas. Estas ovejas que producían lana veteada con manchas, ni siquiera la misma tinta que producía Sardis cubría esas manchas, porque era algo natural de ellas. Pero las ovejas que producían lana totalmente blanca, sí podían, la tinta podía cubrir o tinturar la lana si la querían de otro color. El cordero sin tacha y sin mancha, en el momento en que él decide entregar su vida y está frente a los soldados. ¿Recuerdan que hemos leído muchas veces esa escena cuando él está frente a los soldados? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Recuerden, ¿qué es lo que ocurre cuando él está frente a los soldados que van a empezar a azotarlo? Ayúdenme. Lo primero que hacen es que quitan sus vestiduras. Le quitan su vestido. Le ponen una corona de espinas y le ponen un manto púrpura. Un manto que terrenalmente hablaba de la realeza. Terrenalmente de la realeza. Eran el color con que se vestían los reyes. Obviamente ellos lo hacían para burlarse y para mofarse de nuestro Salvador. No porque lo identificaran como el rey. Pero en ese momento en que le quitan a él sus vestiduras y le ponen el manto púrpura, lo visten con mi pecado. Él se despoja de sus vestidos, pero se cubre de mi maldad. Lo cubre mi pecado en ese momento. Y él empieza a llevar sobre él todo nuestro pecado. ¿Qué pasa, hermanos? Se quitan sus vestiduras y nos viste a nosotros con sus vestidos blancos. Nos viste. En el momento en que Francisco aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, él sencillamente vistió a Francisco con sus vestidos. Y son blancos, no son negros, son blancos. Vestiduras de salvación. Hay hermanos, dice la palabra en Sardis, que aún mantenían sus vestiduras blancas. No las habían querido manchar, no las habían querido tinturar con su maldad, con sus grietas espirituales.
Pero sin embargo, había otros que habían hecho totalmente lo contrario. Bien, hermanos, sigamos entonces, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, cada uno de nosotros es libre de decidir en este momento de su vida cómo quiere estar. Y si lo que quiere es cambiar las vestiduras del Señor con su maldad, ¿las puede cambiar? Sí, se preserva el blanco, pero ¿qué predomina más? ¿Qué predomina más? ¿Cuántas veces Francisco ha hecho lo mismo? Ha manchado con lo que Dios no vistió por estar haciendo lo que a él le agrada, por querer tomar el control de su vida, por dejar que las grietas espirituales realmente tomaran el auge que él quería tomar. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestra maldad. Y cada vez que vamos a Él, Él nos vuelve a vestirnos. Mis hermanos, el día de hoy el Señor nos habla claro. No es un señalamiento de parte de Francisco. No es algo que Francisco quiera decir. Es clara la palabra, hermanos, cuando nos dice que no caigamos en la misma situación de la iglesia de Sardis. No tengamos apariencias espirituales. Seamos reales para Dios. Seamos claros para Dios, hermanos. No manchemos con el vestido que Él nos ha vestido. No sigamos la corriente de este mundo, hermanos, porque realmente el Señor viene pronto. Y mire la promesa que da, hermanos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué gran promesa, hermanos. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Se han llegado a imaginar esa escena? Que el mismo Señor confiese mi nombre delante del Padre. Increíble. Y mire al final que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable hoy si oyó o simplemente estuvo acá. Si realmente, hermanos, escuchó lo que Dios quiso hablar hoy a su iglesia, o va a seguir su vida igual. Hoy también quiere Dios hacer una invitación a todo aquel hombre, mujer que está hoy aquí y que aún no ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús, que aún está pensando quién es Dios y quién es Jesús. Es claro, es muy claro lo que la palabra dice. Solo hay un camino al Padre y es a través de su Hijo Jesucristo. Aquel que voluntariamente entregó su vida para que hoy muchos de los que estamos aquí tuviéramos salvación. Imaginémonos la escena. Este es Francisco, antes de Cristo Jesús, antes de aceptarlo en su vida. Francisco estaba totalmente inmerso
en todo lo que él creía que era bueno. Voy a nombrar cosas: bailar, compartir con sus amigos, ir a discotecas, tomar, tener varias novias, fornicar, y todo estaba bien para Francisco. Y él pensaba que estaba haciendo las cosas bien y que era normal. ¿Por qué? Porque nada había pasado en su vida y porque la vida seguía igual. Seguía teniendo Francisco salud, un techo, comida. Eso significa que todo está bien y que Dios está agradado con la forma en que Francisco vive. Era una gran mentira. ¿Qué hizo Francisco? Conoció y entregó su vida a Cristo Jesús. Él lo sacó del lodo en que él se había metido, lo puso en un lugar, lo limpió y lo vistió. Solamente hay un camino al Padre. Hombre o mujer que está hoy aquí y aún no tiene a Cristo en su vida. Si usted hoy, oyendo este mensaje, decide seguir su vida tal y como está, nadie se lo va a impedir. Ni siquiera Dios. Sin embargo, si Cristo Jesús viene hoy por su iglesia, usted se va a quedar acá. Usted no va a estar en la presencia de Dios. Usted se va a quedar aquí. Si hoy muere sin Cristo Jesús en su vida, tiene un lugar seguro. ¿Cuál es, hermano? El infierno. Tiene un lugar seguro, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos y amigos que nos acompañan hoy, somos responsables de dejar de tener vidas espirituales aparentes delante de Dios. Somos responsables de ser los atalayas que Dios necesita. Y usted, hermano y amigo o amiga que está hoy con nosotros, es responsable de tomar la decisión por Cristo Jesús. No hay excusas delante de Dios si ya escuchó hoy el mensaje de salvación. Padre, queremos darte gracias el día de hoy por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor, porque en ella, Padre, nos enseñas. Y el día de hoy, Padre, nos has enseñado acerca de cómo te agradas en que nuestras vidas espiritualmente estén delante de ti. Padre, gracias. Gracias por tu unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ese regalo perfecto de salvación. Gracias por habernos rescatado de nuestra maldad. Gracias por habernos redimido, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor Dios, en esta mañana, por la libertad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. En tus manos están nuestras vidas. Te pertenecen a ti, Padre. Son tuyas. De regreso a nuestros hogares, Señor Dios, pedimos tu bendición. Y en este momento, Padre Santo, queremos orar y recordar, Padre, a nuestra hermana Yadira y a su hijo Sergio. Padre Santo, recordamos a estos dos hijos tuyos. Delante de ti los presentamos, Señor Dios. Oramos para que sigas dando fortaleza en la vida de nuestra hermana Yadira por esta situación tan difícil que ella está teniendo que afrontar, Señor Dios. Oramos a ti para que sea tu voluntad sobre la vida, la salud de Sergio Pedraza, que tú estés obrando, Señor, en este varón. Más allá de su recuperación física, Señor, que espiritualmente él pueda volver a ti, que pueda volver a buscarte, que pueda volver a tus caminos, Señor Dios. Que sea tu voluntad sobre la vida de este varón, Padre Santo. De regreso